Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, en el siglo XIX, emprendieron la iniciativa de luchar por los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres y estudiar las condiciones de vida de la mitad de la sociedad. Para ello, Elizabeth Cady Stanton redactó un documento que llamaron Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls. Tales principios y resoluciones fueron aprobadas en la reunión que fue celebrada el 19 y 20 de julio de 1848. Esta declaración fue firmada por 68 mujeres y 32 hombres, de diversos movimientos y asociaciones políticas de talante liberal y próximos a los círculos abolicionistas de la esclavitud. Decidimos que todas aquellas leyes que entorpezcan la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. Fuerteventura cogió esa semilla en la década de los años 80 del siglo pasado. Y las mujeres que habitamos en Fuerteventura desde entonces comenzamos a dar nuestros pasos hacia el feminismo. Ser feminista es una forma de vivir y de entender la condición de ser mujer en este mundo como una necesidad. O sea, ser feminista es una forma para mí de vivir. Siempre he sabido que era feminista desde pequeña. No veo ninguna razón por la cual las mujeres tienen que tener menos derechos que los hombres. He practicado deporte, balonmano, pues eso, siempre veías que las mujeres siempre menos importancia a la hora de las noticias, en los clubs, ¿sabes? Como las mujeres aquí. Me di cuenta desde que era pequeña que había un trato desigual, ¿no? Con respecto a mi hermano, por ejemplo. Y no entendía por qué era eso, ¿no? Porque él podía ir a jugar y yo me tenía que quedar en casa, yo tenía que limpiar, él no, tenía que hacer yo mi cama más la de él. Porque empecé a reconocer una sociedad machista y patriarcal, donde nosotras pasábamos a segundo término y no lo entendía así. ¿Sabes? Y siempre tenía eso ahí, ¿no? Que no sabía mejor explicar lo que era, pero sí sabía que era. Hasta que ya empecé a leer del feminismo, pues ya me di cuenta de que luchaba por eso. Tener una conciencia, sentir cómo las mujeres en el mundo tenemos unas condiciones más desfavorables o muy desfavorables. Lo artificial, lo creado culturalmente es la justificación de que la injusticia es natural, ¿no? Nos la quieren vender como natural, es lo normal, ¿no? Es lo que está bien y es lo que debemos aceptar, ¿no? Si queremos que algo cambie para las mujeres y queremos la igualdad que tanto predicamos, ¿no? Hay que ser feministas. Menos la fuerza, del resto somos capaces de ser lo mismo que ellos, inclusive no. Yo no concibo cuando una mujer me dice que no es feminista o que no cree en la igualdad. Ser feminista es como esa vocecita que todas hemos tenido dentro de nuestra cabeza y que te ha hecho plantearte, es constantemente plantearte. Decir, bueno, esto es lo que realmente quieres, esto es lo que realmente te agrada. Para mí es eso. Lo que pasa es que yo no sé si en esta sociedad el feminismo está mal entendido. Confunden feminismo con embrismo. Y el embrismo igual que el machismo. Y el feminismo lo que busca es derrotar al sistema patriarcal que hay. Y tanto daño hace a mujeres como a hombres. Que tengas la libertad de poder hacer uso de esa respuesta y decir, pues mira, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta y respétame porque soy así. Me considero feminista porque quiero, básicamente lo que defiende el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, pero no una igualdad ficticia, dicha a voz de pronto, sino una igualdad real, una igualdad social. Porque creo en los derechos humanos
y porque lucho por la igualdad en todos los ámbitos. A mí me viene todo genial, del feminismo me viene todo genial. Y es lógico, no sé, cuando lees y te documentas acerca del feminismo, no de la idea impuesta por el patriarcado, que es la que hemos tenido que vivir toda la vida. Pero creo que todas las mujeres transexuales deberíamos ser, o trans en general, deberíamos ser feministas. Sufrimos primero el rechazo, pero es que además eres una mujer trans y para muchas personas de la sociedad eres no solo una mujer trans, sino un hombre que ha decidido ser mujer. Y para los hombres machistas eso es lo peor. En esa forma de luchar también está eso que nos han vendido como feminismo, que parece que está feo ser feminista, que no está bien visto. Y yo entonces es una reivindicación más definirme como feminista. Hombre, yo creo que es complicado, sobre todo por la sociedad rural, ¿no? en la que vivimos. Soy feminista de siempre. He nacido en una casa donde tengo una madre feminista, tengo un padre feminista, súper reivindicativo, de los que pertenecieron a la época de los años 60, de salir a la calle, chillar, que se encadenaban. Si nací de una mujer feminista, mi madre nos educó tanto al varón como a las mujeres en el mismo sistema, y entonces entiendes que esa es la forma de vida más razonable, no te cabe duda. Luego sales a la calle y te das cuenta que el mundo funciona de otra forma distinta, ¿no? Pero en casa no. Entonces, pues sí, claro, de feminista, desde siempre. Vine a descubrir hace de unos años para acá, identificar verdaderamente que la manera que yo tenía de vivir, de pensar, de que me habían criado, la educación que había recibido, realmente era feminista. A mí, por ejemplo, personalmente el feminismo me ha ayudado muchísimo, tanto a liberarme como mujer, a liberarme de muchísimos complejos que la sociedad pues había hecho que yo estuviese. Mi madre me cortó de pequeña, con 10 años, el pelo muy cortito. Y me acuerdo una vez en el recreo de que se me preguntaron si era una chica o un chico. Y claro, se empezaron a reír de mí. Pero ese es el nivel de no poder encajar en lo que tú quieras ser. O eres chica o eres chico. O sea, yo desde pequeña fui consciente de que no me consideraba una igual con los chicos de mi clase o con mi hermano. Cuando me enteré que era, pues dije que tengo que unirme porque lo veo muy, muy necesario. Por ejemplo, también me ha ayudado a ayudar a mi madre, a ayudar a otras chicas y en todo. O sea, ha sido un antes y un después, pero muy radical. Desde que era canija y desde las compañeras, desde los movimientos sociales, en donde tuve que leer y aprender muchísimo, leer muchísimo, escuchar mogollón y poner en práctica para demostrar realmente, porque no solo con leer se hace feminista una, ¿no? Pero es que hay que demostrarlo en las acciones y todavía me sigo equivocando y todavía me salen actitudes machistas con mis compañeras y mis compañeros, porque es muy complicado sacarse de dentro tanta estructura patriarcal. Desde que empecé a luchar contra la dictadura, los principios que me movían eran los principios de la revolución. Libertad, igualdad, fraternidad, entendiéndolo como hermandad entre todas las personas. Pero el feminismo es una actitud en la vida, es una lucha. Y la lucha viene de la clase obrera, no podemos olvidar nuestra historia. Para mí una de las premisas básicas es el respeto mutuo, siempre que la otra persona respete. Yo no respeto en absoluto a la persona que no respeta. Es así, o sea, aquellas personas que no entiendan que el feminismo es una lucha por la igualdad, por los derechos de todas las personas, quiere decir que no sabe qué es una clase social, quiere decir que no ha sufrido la opresión capitalista, que lo ha tenido todo siempre. Por eso a mí la palabra que me gusta más que hombre, más que mujer, a mí la palabra que me gusta es persona. Somos personas, somos elementos libres y elementos con derecho a tener reflexión y análisis.
independientemente de todo. Entonces yo pienso que eso es el feminismo. Aprendiendo una de las otras y conociendo nuestras historias, de dónde venimos y hacia dónde avanzamos, reconociéndonos en el feminismo como el movimiento que nos representa. No hace mucho tiempo, hace unos años, que empecé con las amistades, ahí este grupo señoras feministas en Fuerteventura, y yendo a sitios, a reuniones, hablando con esta, con la otra, pues poquito a poco. Conociendo a personas feministas que te hacen coger confianza, que te van pues, haciendo talleres, las acompañas a talleres, que no nos damos cuenta del valor que tenemos, de la fuerza que tenemos y de lo que podemos aportar, ¿no?, a nuestro entorno. Y gracias a, pues eso, al feminismo, porque realmente ha sido pues eso, a la manera de ser tuya, de decir quiero cambiar las cosas, no me quiero conformar. Y poco a poco pues, he ido haciendo un proceso hasta, pues eso, gracias al feminismo, a mis amigas, a meterme en sindicatos, en colectivos. Yo ya nazco en una familia en la cual el feminismo está presente. Yo nazco a finales de la dictadura de Franco, con lo cual mi infancia se desarrolla en un periodo que es la transición, en el cual en las familias había una apertura de comunicación, de hablar de política, de hablar de movimientos, de diferentes libertades, diferentes sentires, en el cual la mujer vuelve a alcanzar la libertad que no tuvo durante el franquismo. Yo separo dos fases del feminismo en mi vida, ¿no? El feminismo tal vez de los años 70, que es el feminismo que yo viví en mi infancia, que era un feminismo reivindicativo, de igualdad, de equilibrio, de equidad social, etc. Y el feminismo de estos años para acá, que es el que me gusta realmente a mí, que es el feminismo de revolución social, ¿no? El feminismo entendiéndolo como una forma de vida en sociedad. Cuando yo tenía 16, 17 años empiezo a participar de movimientos sociales, movimientos políticos, y entonces doy con unas revistas que se llaman Un Grupo de Mujeres en Las Palmas, que la verdad que me llamó muchísimo la atención. Porque vi, claro, que teníamos que, nosotras las mujeres esperábamos por ello, no íbamos nunca a conseguir nada, íbamos a seguir siendo las del segundo término, las de segunda fila. Sobre todo la laboral, por supuesto. Yo siempre he tenido oficios típicamente masculinos. Yo ya a los 20 y pocos años inicié junto con un compañero un taller de carpintería. Hace 30 años no había mujeres carpinteras, a menos que fueran las mujeres de o las hijas de. Sencillamente fue salir a la calle y haber aprendido a comportarme y a decir, perdonen señores, pues ustedes piensen lo que quieran, pero a mí me da igual, yo quiero hacer esto y lo hago, me da igual que ustedes digan que una mujer no puede. Entonces, pues ese tipo de reacciones, claro, la gente te miraba y te decía, ah, pero tú, sí, ¿qué pasa? Que no puedo manejar un formón igual que un hombre. Pero sí que recuerdo que empezó a hacer unos cursos, dos médicas contratadas por el Cabildo, Gladys Nerche, Mercedes Román, Gladys, y también Loli Morales. Empezaron a salir a los campos a dar charlas sobre los anticonceptivos, control de natalidad, y daban muchas charlas sobre, digamos, nuestro lugar y nuestros derechos en todos los sentidos. También es verdad que mi madre procede de luchas sociales, entonces me inculcaba, ¿no?, bastantes temas de feminismo, sin ella llamarlo así, pero como organización política de mujeres organizadas, la primera vez fueron con estas revistas de este grupo organizado de mujeres. Y a partir de ahí es cuando empezaron los encuentros de mujeres. Pero qué grabado que el primer encuentro que tuvimos fuimos, no sé si fueron 7 u 8 mujeres, fue allí en la Universidad Popular. Y luego posterior empezó los encuentros en los pueblos, en los diferentes municipios. Leyendo autoras, por ejemplo, como Gioconda Belli, fue una de las primeras que leí, La Mujer Habitada, y la verdad que me llegó muchísimo. Y entonces empecé a intentar abrir espacios feministas dentro de mi colectivo, del colectivo en el que yo militaba, de izquierda. Y ahí fue cuando yo empecé a llevarlo a la política como tal. Incluso creo que ahí
ni siquiera sé si le llamaba feminismo como tal, porque luego leía todo lo que me caía en la mano, pero fíjate que la palabra feminismo se ha dejado de demonizar ayer, ¿no? Como quien dice. Entonces yo no me acuerdo ni siquiera cómo me expresaba, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres y tal. Pero esos serían como los principios. Luego, estando en la universidad, hice un curso de sexualidad y género con el colectivo Lima Aguada, que ya me dio un fondo también muy importante, y luego eso, leer mucho. Te hace el clic y ya no hay manera de volver atrás y decir no, ahora ya paso, no. Ese momento llegó aproximadamente hace más de un año. Ya luego, con fundamento, causa y recursos, hace un año. Ya empezando a leer y a escuchar personas que entienden bastante bien el feminismo y son capaces de explicártelo. No todo el mundo tiene esa cualidad. Me aporta todo. O sea, en realidad ya no es solo el tema de un tránsito, sino el saber que conlleva ese tránsito, ¿no? Socialmente, el hombre trans, cuando transiciona, sube. Socialmente, ¿no? La mujer, cuando transiciona, baja. No hay más que ver, siempre se ha asociado la transexualidad a la prostitución, la marginación. Durante el tránsito te das cuenta de que necesitas, ante todo, ya no solo el sentirte mujer, sino el sentirte una mujer respetable, una mujer válida, una mujer como cualquier otra. Hay un montón de clic en la cabeza que se van activando y al final dices tú, no, espérate, esto tiene nombre, se llama feminismo, voy a investigar a ver qué es lo que dicen. Y jolín, cuando lees, tío, te das cuenta de que llevas cohibida toda tu vida, coartada de libertades que eran tuyas y te las han quitado. ¿Por qué? Porque tienes que formar parte del ganado, ¿no? Te tienen que controlar de alguna manera. Y lo han hecho a través, pues, o de la idea del amor romántico, o a través del consumismo, a través de los ideales de estética. Te van coartando de todas esas libertades. Y bueno, después ya cuando empecé a participar en un grupo feminista, pues claro, ahí ya sí nos dedicamos a estudiar, a formarnos, a leer, a debatir sobre lo que leíamos y empezar a comprender y empezar a perdonar también, ¿no? A decir, bueno, vale, que mi madre, mi padre, mis abuelos han sido educados también con este sistema patriarcal, ¿no? Entonces empiezas como un poco a perdonar, a comprender y a decir, bueno, pues esa es su historia, ya veré cómo se puede ir cambiando la historia de ellos, pero yo sí tengo claro por dónde quiero ir. Si algo no me gusta, si algo creo que hay que denunciarlo, comentarlo, exponerlo, ahí voy a estar. Pero porque además es una evolución y veo claramente que lo que se pretende es evolucionar hacia un camino donde todas, todos, todes seamos iguales. Y allí un grupo de mujeres comenzaron a reunirse y bueno, tropecé con una de ellas que nos conocíamos de salir y tal, y me dijo, mira, nos hemos empezado a reunirnos un grupito para formar un colectivo feminista, pásate por allí. Y allí empezó mi andadura ya participando, ¿no?, de forma más activa en el movimiento feminista, entendiendo, paralelamente trabajando historias personales, ¿no?, creciendo como persona, buscándote, conociéndote, y sobre todo fue una fase de empoderamiento de mujeres, ¿no?, de las unas con las otras en grupo. La verdad fue una época guapísima, la recuerdo con un montón de ternura y bueno, están ahí presentes todas esas mujeres. Yo por lo menos, y creo que mi amiga también, pues somos feministas porque queremos hacer lo mismo que puede conseguir cualquier. Por primera vez el Día de la Mujer salimos todos por el patio y por la sala de profesores y todo, y también dimos charlas iba a ser solo para los de primero de bachiller, ¿no? Y al final se la dimos a casi todo el instituto y estuvo genial. Después de eso se unieron muchísimas, sobre todo chicas, al grupo y que empezamos muy pocos, que estábamos, me acuerdo de la primera reunión que estábamos en una habitación súper pequeña y muy pocas personas. Y luego ya cuando empezamos a movernos y
tal, pues la gente se empezó a unir. Obviamente en nuestro instituto el feminismo no está aceptado al 100%, pero bueno, superó nuestras expectativas, yo creo, porque mucha gente se unió. El principal objetivo, y por lo que se empezó, fue que se viese que en el Instituto de San Diego había gente feminista y que el feminismo no era solo una cosa de las redes sociales y tal, sino que estaba en el instituto y que estaba diariamente. Y luego también nuestro principal objetivo que buscamos con las charlas y tal es conseguir que se ponga la asignatura de feminismo como una asignatura curricular. Y entonces pues yo creo que este grupo sirve para decir, esto es de verdad el feminismo. Nos consideramos feministas radicales. Como atacar el problema desde la raíz, ¿sabes? Y también obviamente tiene que ser interseccional, porque también el feminismo tiene que incluir no solo a las mujeres blancas, sino a las mujeres negras, las trans, las proletarias también. Porque al fin y al cabo todas son mujeres, y si un feminismo solo lucha por la mujer blanca de clase media, pues obviamente eso no involucra a todas las mujeres. Y somos feministas radicales porque además no pensamos que el patriarcado sea una estructura ajena a otras estructuras que hay en la sociedad, sino pensamos que el patriarcado está ligado con el capitalismo y nosotras creemos que si se está en contra de la opresión hacia la mujer, se está en contra de la opresión hacia el proletario, hacia los negros. El feminismo evoluciona de forma transversal, llevándonos a contextualizarlo de tal forma que hoy hablamos de feminismos, y una de las puertas que se abren es la del afrofeminismo. Realmente lo que cambia de una feminista convencional, digamos convencional, es que el feminismo actualmente no visibiliza a las mujeres negras o racializadas. Y creo que necesitamos voces más racializadas que muestren nuestra realidad, que es ser mujer negra. El feminismo occidental no habla de ello. Una mujer blanca, de clase media, incluso con los mismos estudios que yo, puede tener un futuro más exitoso que yo por ser negra. Y las dos somos mujeres. Hay muchas mujeres feministas blancas, que dicen que el feminismo abarca todo, que no es necesario dividir, hacer una separación de afrofeministas, porque el feminismo en sí debe ser interseccional, pero realmente no vemos eso, no vemos visibilidad, creo que nuestras voces no tienen no se nos da voz en ese feminismo blanco convencional. Queremos la igualdad, buscamos lo mismo, la justicia social, pero vemos que nosotras sufrimos opresiones distintas. Ya no es con el género, sino también con la raza y con la clase. Yo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo personal. Cada vez que salgo de fiesta, siempre hay alguien que me dice, tú tienes que hablar muy bien, porque eres negra. Entonces, tiene como interiorizado de que los negros, hay un cliché generalizado de que los negros bailamos bien, cantamos bien, y si no bailas, y si no tienes esos atributos negroides, digamos, no eres negra. Entonces la gente ya va con una concepción de lo que es la negritud o de lo que es ser mujer negra. Y eso se le llama un racismo positivo, pero al fin y al cabo sigue siendo racismo. Y de positivo nada, porque realmente cuando yo me topo con esas personas, y muchas de ellas son amigas y amigos, que ya tienen esa concepción de lo que es ser negra, de todas bailas bien, o eso es porque eres negra. Porque realmente el feminismo que estamos estudiando es un feminismo académico, todo teoría, esa es mi impresión. Y que nos queda mucho del feminismo práctico. Luchar por lo que es normal, lo que debería ser normal, o sea, tener los mismos derechos que una mujer blanca y con un hombre blanco. O sea, tener todos los mismos derechos, da igual que seas una mujer, da igual que seas negro, da igual que seas chino, no importa. Creo que ese feminismo que reivindicamos todas debe ser real y
que se promocione, que sea un producto real y práctico, no teórico. Hay que ser consciente del contexto de Gambia, su historia del colonialismo, de la esclavitud y demás influencias. Fuerteventura, por ejemplo, no ha tenido esa historia de esclavitud, de colonialismo. Gambia sí. Entonces ese feminismo es distinto. Incluso es distinto de ese afrofeminismo de América. Yo, como soy privilegiada, yo me considero una persona privilegiada al haber nacido aquí en Fuerteventura, porque mis padres no son tampoco tan conservadores. Yo me he dado cuenta de esas diferencias cuando voy a Gambia, por ejemplo. Que es verdad que sí hay afrofeministas hay en Gambia, pero liadas a su contexto. Es decir, ellas son conscientes de que viene una opresión. Ellas intentan cambiarlo, pero a su manera. O sea, no podemos llevar ese feminismo occidental y aplicarlo en África. Eso es erróneo. Hay un feminismo que hay que dejar, un feminismo que se está desarrollando en África, siendo fiel a su contexto también. Ahora soy más segura, realmente, ahora cuando salgo a la calle me siento más segura de mi color de piel, es bonito. ¿Por qué voy a tener miedo? Porque antes, como en la tele, yo no veía nada de ninguna negra. Y yo no me sentía representada. Yo veía mujeres blancas, con el pelo lacio. Y yo decía, eso es el canon de belleza. Si yo, o sea, ellas no me representan para nada. Ellas son blancas, pues por ya. No significa que ellas son feas, ¿no? Pero yo, ¿qué soy yo? Pero ahora digo, pues sí, porque ahora hay publicidades, incluso gracias al movimiento afrofeminista, hay muchas afros que salen con su pelo afro en la tele. Y para mí es un orgullo, porque me representa. Ahora las películas, por ejemplo, Black Panther, no sé, vemos que las mujeres afro somos capaces de todo, como las mujeres blancas, como las mujeres indias, como las mujeres... que somos mujeres también. Decidimos que las mujeres de este país deben ser instruidas en las leyes vigentes, que no deben aceptar su degradación, manifestándose satisfechas con su situación o con su ignorancia y afirmando que gozan de todos los derechos a los cuales aspiran. La función que yo cumplo, aparte de llevar la coordinación del centro en Fuerteventura, que pertenece como proyecto propio a la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arenela Silva, también soy la abogada del centro, cuya función es de asesorar jurídicamente a toda mujer que haya sido víctima de violencia de género o discriminación por motivo de género. No solamente a la mujer que sufre una violencia de su pareja o expareja, sino a cualquier mujer que sufre una discriminación. Nuestro ámbito de actuación es toda la violencia hacia la mujer, como lo recoge el Convenio de Estambul. Entonces, cualquier tipo de violencia, hablamos de mutilación genital femenina, matrimonios forzados, abortos forzados, esterilización forzada y todo lo que nos podamos imaginar, nosotras lo atendemos en el centro. El Bucado en este momento, que tiene que luchar contra la violencia hacia la mujer, tengo la mayoría de quejas de mujeres víctimas de violencia que sufren una doble victimización, que las tratan muy mal, tanto por parte de lo que es el juez en este momento, como la fiscal que está asignada a lo que es este juzgado, y eso nos ha llevado a nosotras a tener una gran preocupación, porque si a nosotras la mayoría de las mujeres que nos están viniendo vienen con una queja y luego por otro lado tenemos que toda la publicidad, lo que puede ser el gobierno de España, denunciar que tiene que hacer la mujer, o si es tu vecina denuncia, o si es tu compañera de trabajo denuncia, sí, pero ¿quién está garantizando a la mujer que puede vivir un proceso medianamente tranquilo? Que no lo va a vivir tranquilo porque viene de una situación de violencia, pero que no se vaya a ver doblemente victimizada, tratándola mal, en muchos casos haciéndoles preguntas que la cuestionan. Entonces ahí estamos, a nosotras nos preocupa bastante, porque no es una mujer, son muchas mujeres ya.
es algo que me causa gran frustración, porque parece que el Poder Judicial es intocable. Y cuando nos manifestamos como ahora, con sentencias como la de la manada, también se nos cuestiona, si lo has visto. Se nos cuestiona que vayamos contra el Poder Judicial porque dice que tenemos que respetar las decisiones, ¿no? Porque dentro de lo que es la legislación o el marco jurídico normativo, pues están aplicando solamente la ley. Y por eso tenemos que respetar las decisiones. Pero ¿dónde podemos reclamar? Cuando creemos que es injusto, solamente nos queda apelar. Y apelar a que otras personas de la judicatura pues vuelvan a mirar tu caso, pero no te miran a ti, porque siempre un recurso de apelación van a mirar lo que está escrito, pero no vuelves a verte y tú puedes decir el sentir de lo que te ha supuesto pasar la primera vez por el juzgado, si no te has visto que estás bien tratada. La formación es fundamental, pero yo no creo en una formación que solo a mí como abogada que soy, ¿no? como miembro perteneciente a un sistema judicial, yo no creo en una formación que solamente se me eduque sobre lo que es la ley de violencia de género o sobre lo que es el convenio de Estambul. Yo creo que la formación tiene que ser amplia, desde conocer la característica de una víctima de violencia de género hasta su posible estrés postraumático o el estrés que esté viviendo en este momento, así como todo su mundo emocional. Yo creo que comprender a una víctima es fundamental para luego poder aplicar todo lo que yo voy a hacer de las leyes. Porque yo no puedo atender bien a una mujer que ha sido víctima si lo que estoy pensando es porque lo ha aguantado, lo aguanta porque quiere. Nadie sabe lo que vive una mujer, no todas actuamos de la misma forma, una mujer no tiene por qué comportarse como otra, pues todo eso lo tenemos que ser conscientes y conocedores de lo que es la psicología de una víctima, pero ya no solamente de una víctima de violencia de género, sino una víctima de abusos o agresiones sexuales, de cualquier víctima que tú tengas que atender en tu juzgado, pero desde jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas. O sea, todos los operadores jurídicos, igual que los cuerpos y fuerzas del Estado. La formación debe ser obligatoria, pero no una formación, porque yo por ejemplo, y te pongo el ejemplo, yo para poder acceder al turno de oficio de violencia de género me bastó un curso de 15 horas. Entonces yo fui a un curso que me dieron por válido, que eran unas ponencias que había, fui 2 días a las ponencias y ya tenía mi título que decía que había hecho un curso de violencia de género y por el cual yo podía escribirme al turno de violencia de género. Y en ese momento, ¿yo qué sabía de víctimas de violencia de género? De una víctima que sabía nada. O saber lo que dice la ley, claro. O lo que dicen las estadísticas, o las asesinadas en ese año. Pero de tratar a una víctima igual no sabía nada. La ley lo recoge, que son juzgados específicos. También recoge que tienen que haber magistrados. Magistrado se entiende que ella es un juez que ha tenido una carrera judicial, pero también tiene que recoger la formación. Entonces tienen que ir sumando puntos. También tienen que haber en la judicatura personas, como se ha visto ahora con la sentencia de la manada, la gran carencia, la perspectiva de género. De aplicar, que esos son voces que han salido pues, en toda España, a todos los niveles, y la Asociación de Mujeres Juezas es una de las que más caña está dando con ese tema, de aplicar la perspectiva de género. Y ya no solamente el tener el juzgado, sino tener también, como establece la ley, el equipo psicosocial que atiende primero a lo que es la víctima, a lo que es el agresor, compuesto por el trabajador o la trabajadora social, por el psicólogo o la psicóloga, y luego el juez, la jueza o el ministerio fiscal y los abogados, pero tiene que ser una oficina, un órgano dentro de esa oficina del juzgado de violencia de género, conformado por muchos más profesionales. Aparte ya luego la obligación que tiene el Poder Legislativo de desarrollar y complementar las leyes que nos aseguren a nosotras una serie de garantías y una serie de derechos. Urge asegurarnos cómo son los espacios en los que convivimos las mujeres, sentirnos seguras, cómodas y libres de manifestarnos en cualquier espacio
como feministas. Será síntoma de que vivimos en una sociedad tolerante, abierta y progresista. Aquí en Fuerteventura habían unas cuantas que sí promovían la lucha por equiparar los derechos o por lo menos disminuir las diferencias entre hombres y mujeres. Empezaban a ver, por ejemplo, en La Oliva, allá había un germen cultural, lo hay todavía, de Rey del Pueblo, y no eran hombres los que estaban al frente de Rey del Pueblo, era una mujer. Pero era una época en la que aún funcionaban los teleclubs y cosas así por el estilo, y sí habían pequeños grupos de mujeres que de alguna forma reivindicaban que había que cambiar. Porque también es cierto que esos encuentros de mujeres, y tengo una razón para decir que debe ser de mujeres, porque entró otra persona y aceptó que entraran los hombres. Se dijo que no se discriminaría nada, hombre y mujer, y fue poco a poco desapareciendo esos encuentros hasta que ya no están. Pues aparte de las Kellys tenemos a señoras feministas de algunos colectivos más, Lauri Silva y Renacer Violeta. Aparte de Renacer Violeta, he encontrado, pues, por ejemplo, el colectivo de personas LGTBI de Fuerteventura, Altijay, al cual pertenezco, y considero que siempre el discurso que se tiene, por lo menos en las charlas a las que yo he ido, es totalmente feminista. Hay una página de Facebook que se llama Señoras Feministas, que también es un espacio bastante abierto, ¿no?, y libre. Yo el único espacio que conozco real en el que a lo mejor puedas hablar de feminismo, tanto un feminismo radical como un feminismo decolonial, como un feminismo en su totalidad, para mí es el colectivo de señoras feministas en Fuerteventura. Las señoras feministas en Fuerteventura, para mí, desde que yo llego, imagino que también, y tengo conocimiento de que ha habido grupos anteriores, pues es un espacio en el cual pues los espacios que habéis generado en las diferentes acciones pues han sido espacios para poder compartir. Lógicamente, a nivel de grupos políticos, sí existía. En el PSOE había una fuerte corriente de feminismo, aunque no se llamara feminismo, pero de búsqueda de la igualdad. Yo creo que no. Ni los hay ni se fomenta tampoco adecuadamente. Yo a las asociaciones feministas que hay en la isla y que luchan por el feminismo las he conocido pues en las manifestaciones. No hay un foro de debate donde nos podamos reunir, pero tampoco es propiciado por parte de ninguna administración de que esto suceda. Yo espacios, por ejemplo, no conozco, ni lo que conozco son personas con las que puedes hablar, que te van a entender y que no por decir soy feminista te van a mirar mal. En mi vida personal tengo muchísimas amigas con las que compartir, afortunadamente. Pues afortunadamente hombres también. Hombres también y hombres que están trabajando sobre las nuevas masculinidades, también los tengo. Desde el trabajo, donde mi trabajo, hasta en el bar al que voy a tomar la cerveza. Cualquier lugar es válido para expresarme como feminista. En cualquier lugar puedo hacerlo, en cualquier lugar puedo tener o una discusión agradable o una discusión desagradable. Pero cualquier espacio es válido. Sí, los hay, todos los espacios son válidos. Ayer estaba hablando con una compañera cuando cogíamos la guagua y me decía, es que el feminismo, y yo intentando decir, pero el feminismo es creer en la igualdad entre hombre y mujer, no es, no, pero es que algunas son muy radicales y exigen tonterías. Entonces yo creo que las técnicas o la gente que no llega a la clase trabajadora, no llega a las cámaras de piso porque no se sienten identificadas. Tengo una compañera de Benidorm, Yolanda, que me encanta escucharla y siempre dice, ¿no?, que en las cámaras de piso y las trabajadoras no tenemos techo de cristal.
lo que tenemos es un suelo pegajoso, que no nos deja caminar. En todos lados reflexiono, ¿no? Con las personas que he ido conociendo, ha sido súper bonito, porque en realidad uno acaba dando con las personas que parece que tiene que dar, ¿no? Y ese espacio primero era con amigas íntimas, ¿no? Pues que reflexionamos acerca de nuestras vidas y de nuestra situación, ¿no? A nivel personal, la verdad que estuve una temporada trabajando a través de, yo le llamo trabajando, ¿no? Formándome, colaborando a través de las redes sociales, ¿no? Todavía muy vinculada a Tenerife, a Gran Canaria, y pues apoyando convocatorias o pues haciendo lo que tenía que hacer y conociendo grupos, y a través también, por ejemplo, en ese momento es cuando conozco más en profundidad a Alicia Murillo, ¿no? Entonces estas videobloggers, estas mujeres que escriben artículos, que yo creo que han sido como una balsa, ¿no? La balsa salvavidas muchas veces cuando no hemos tenido espacios, pues han estado estas mujeres que comunican, ¿no? Por eso es tan importante que las mujeres comuniquemos, porque hay otras mujeres por ahí que están necesitando escucharnos, ¿no? Yo lo que veo del feminismo, por ejemplo, como yo, camarera de piso, ¿no? A veces lo veo como cuando coges un Cosmopolita, ¿no? Una revista y ves un test y la coges, ¿no? Y te pones a hacer el test, yo antes lo compraba y leía, y ese test no te sientes identificada. Y a veces yo creo que el feminismo peca de que usa unos términos y que no llega a las trabajadoras, no llega a las camareras de piso. Echo de menos el encontrarnos, ya no porque fuera este 8 de marzo algo especial, sino que volvamos a la carga en reivindicar. Hay espacio, pero no deja de ser más una sociedad más en la que hay o sea, el concepto del feminismo está estigmatizado, está condenado a pues, las malas referencias que nos ha dado el patriarcado y que no son reales. Sí me encuentro en un espacio feminista, porque como soy feminista, pues ya a cualquier espacio que yo voy le inyecto de alguna forma el feminismo, ¿sabes? Porque como va conmigo, pues ya da un poco igual donde esté. Yo tengo claro lo que soy, tengo claro por lo que lucho, entonces ahí estoy. No es difícil hablar de feminismo, lo difícil es encontrar interlocutoras o interlocutores válidos para hablar de feminismo. Pero el hecho no es hablar, el hecho es encontrar personas con la capacidad de comprender lo que digas, ¿no? Y participar de lo que digas, incluso llevarte a la contraria, pero desde una comprensión y desde una realidad, ¿no? En cualquier espacio, en una plaza de la iglesia, en Altijay, en charlas incluso en institutos. De ahí, el resto, hay muchos colectivos que conocemos, con los que yo también me reuní cuando mi etapa de consejera, que no son reales, o sea, no son reales, son feminismos de escaparate. Son colectivos que trabajan el feminismo de escaparate, que llamo yo, ¿no? Como cuando antiguamente éramos hippies y te decían, no, tú eres hippie de escaparate, pues lo mismo. Sobre todo acciones un poco de difusión de lo que es el concepto del feminismo y acciones evidentemente de reivindicación, es decir, de personarnos físicamente con pancartas o con nuestras actitudes en espacios públicos, en momentos concretos, en reivindicaciones específicas. Es decir, sí que hay personas con las que puedes hablar dentro de la comunidad, que te sientes escuchada, que te sientes entendida, pero no es la gran mayoría para nada. Yo he tenido muy buena suerte, yo iba por ahí caminando a las manifas, a las concentraciones, a las reuniones, y de repente me iban presentando feministas. De alguna forma, cuando hay ganas, hay energía, y con buena actitud y sin malrollismos y tal, nos hemos ido conformando en una super red de feministas en la isla, ¿no? Y ahí ya diferentes grupos por toda la isla. Prácticamente en todos los espectros sociales de la isla, menos algunos retrógrados, en cualquier lugar de la isla se puede hablar de feminismo, se puede hablar de igualdad. A raíz de las manifestaciones y tal, hemos hablado con más mujeres que sí que tienen otro grupo feministas. Que es esencial que nos manifestemos
y que también es como una oportunidad para que también nos unamos, para que se vea que tampoco, o sea, vale que en momentos vamos por separadas y tal, pero que en realidad la lucha es la misma, ¿sabes? Entonces con las manifestaciones, pues como dice Elisa, hemos conocido a otras chicas y todo, y está bien. Señores y señoras que nos gobiernan, lean nuestros manifiestos, sí, esos que leemos cada 8 de marzo o cada 25 de noviembre. Ahí tienen muchas claves para hacer una política más acorde a los cambios sociales. A nivel gubernamental se hacen cosas, lógicamente, y se están haciendo cosas porque los movimientos dicen... O sea, recordemos que el Pacto de Estado sale porque hay unas señoras que se meten en la Puerta del Sol y dejan de comer. Que la gente se olvida que las cosas salen adelante porque hay personas que no son anónimas, que tienen nombre y apellidos, que hacen que las cosas se empiecen a mover. Bueno, hay sitios que están dando bastantes pasos, ¿no? Islandia, ahora Irlanda, ¿no? Pero que va para nada, o sea, para nada. De hecho, no hay formación. Esta isla tiene una característica, como en muchas otras partes, no es exclusiva de Fuerteventura, pero en todos los núcleos de población pequeños se dan características que la clase política realmente es una clase caciquil. Entonces, como caciques, lo único que pretenden es mantenerse en su estadio de poder sin hacer absolutamente nada. Entonces, no es que no estén haciendo nada por una política de igualdad, es que no están haciendo nada por una política ecologista, ni por una política de vivienda, ni por una política de trabajo, ni por una política social, no están haciendo ningún tipo de política. Que son cosas muy diferentes cuando se trabaja por lo que es necesario, por lo que verdaderamente hace falta, a cuando se trabaja a por lo que es por el beneficio que voy a sacar. Ni en los cargos políticos, ni en las personas encargadas de educar a otras personas, tanto adultos como adolescentes como niños. Del feminismo no se debe sacar ningún beneficio, todo lo contrario. Se debe trabajar en un sentido en el que al final sea una cosa normalizada. O sea, yo no tenga que decir, oye, que sepas que este trabajo que van a hacer necesita una perspectiva de género. En el movimiento feminista tiene que haber hombres heteros por el gran simbolismo que dan a que lo que luchamos no es por imponer nada, sino porque buscamos la igualdad entre personas. ¿Qué pasa? Que hay muchas normas, está la ley de igualdad, están leyes importantes, claro, la ley de violencia es una ley muy importante, que le faltan muchas cosas, claro, pero es que antes de la ley es que salía más barato pegar a tu mujer que a un vecino, es que eso es muy fuerte, que aún a día de hoy hay cosas que hay que arreglar 1500, que avanzamos, sí avanzamos, pero no avanzamos como hace falta, que hay dinero que se pone, sí, pero luego el dinero se gestiona bien. La ley de igualdad, por ejemplo, no tiene ninguna, o sea, se hace pero luego no tiene ninguna penalización ni ninguna, ¿sabes? Puedes hacerlo o no puedes hacerlo, luego tiene una inspección de todo eso, hay. Entonces, leyes ha habido cositas, ¿no? En avances. El divorcio, el aborto, bueno, el aborto ahí, luego el aborto casi para atrás, luego el aborto, ¿sabes? Que tuvo que salir a la calle, que es que era increíble, o sea, es que tuvo que salir el tren de la libertad otra vez. Porque es que otra vez nos querían, ¿sabes? Querían que nos retrocediésemos en nuestros derechos. Hace falta gente formada en las decisiones políticas, porque hay muchísimo. Fuerteventura es una isla muy machista, muy machista. No sé cuántas consejeras hay, cuántos consejeros, porque en base a eso también tiene mucho que ver. Si tenemos la suerte que en algunos municipios haya más mayoría de mujeres, mujeres conscientes. Están avanzando muy lentamente, a veces siendo inconscientes en el sentido, o incoherentes mejor dicho, inconscientes e incoherentes, porque a veces ves cosas que salen pues del Instituto de la Igualdad o salen de otras propuestas y dices tú, pero ¿y esto se lo han mirado? Al final aquí ha habido mirada de género. Cuando los representantes políticos parece que nos echan cabo. Es como si
nos estoy haciendo un favor. Por supuesto habrá muchas de las que están en política que piensan, pero que mientras que yo no las vea en esas manifestaciones, en esas reivindicaciones, mientras que yo no las vea luchando para destruir ese machismo, mientras que yo no las vea reivindicando en los plenos, reivindicando dentro ese derecho que tiene ella como mujer. Todavía queda mucho recorrido, todavía queda demasiado recorrido, pero yo estoy contenta de que he leído libros en los que todavía no estaba ni el Instituto de Igualdad, o sea, no, había, o sea, hemos visto una evolución que ha sido en nuestra historia más reciente, donde estaba por fin haciéndose política feminista. Aunque hay algunas mujeres dentro que intenten sacar adelante la historia de la igualdad y de derechos, siempre se le ponen muchas trabas. Van habiendo, van entrando y por suerte cada vez hay más consejeras de igualdad. Los aportes económicos para esa consejería son los más mínimos, que les cierran, les atan las manos. Y también algún consejero de igualdad. Digo también porque es bueno que las mujeres no solo nos defendamos nosotras, sino que en nuestro grupo también haya hombres. Yo parto de la base de que el sistema no le interesa que esto cambie. Con lo cual las políticas que a veces pues se proyectan, ¿no? Y que terminan rebotando en educación, por ejemplo, pues son un reflejo de eso y funcionan un poco por la moda, ¿sabes? Y se termina manipulando, ¿sabes? Me parece pura política para figurar, para decir la consejería está por la igualdad, se están haciendo diferentes proyectos en los centros, estamos dando partidas económicas, entre comillas. Sí, tenemos los recursos y los servicios sociales, personas que están preparadas para atender los casos, sobre todo ya de violencia machista y de violencia de género. Creo que hace falta mucho más, pero ya no solo servicios. Primero, que los servicios que se den sean de calidad. Cada pedagoga en cada centro educativo esté formada en este tema. En verdad, no sé, soy bastante escéptica, ¿sabes? No creo que forma todo parte del sistema, no creo en lo que se está haciendo. Bueno, el feminismo ahora mismo en Fuerteventura a nivel político no tiene hueco ninguno. O sea, de lo que yo he vivido, yo estuve de consejera en el Cabildo de Fuerteventura, hablaban de un plan, del primer plan de igualdad que existió porque crean una consejería porque sobraba una consejera. O sea, no es ni siquiera porque hubiera una verdadera implicación y verdaderamente ganas de trabajar en ese sentido, ¿no? Y de concienciar en ese sentido. ¿Por qué? Porque no saben, porque no tienen conocimientos, porque no han querido tenerlos, porque no. Entonces, lo que está de moda, porque eso lo dijeron muchas veces y lo nombraron así, lo que está de moda es el feminismo, y entonces hay que hacer algo para llegar a esa parte de esos votantes y de esas votantes que nos pueden apoyar. Entonces, a mí lo que me parece vergonzoso es que después de 4 años de legislatura, en el último momento, cuando ya estamos en campañas electorales otra vez, de repente aparezca el primer plan de igualdad. Me parece una falta de respeto hacia todos esos colectivos que en Fuerteventura sí que piden y sí que hacen un llamamiento, porque de un tiempo para acá es cierto que en Fuerteventura han vuelto a resurgir otra vez todos esos movimientos, es verdad, movimientos que estaban callados, colectivos que existen pero que estaban prácticamente parados porque estaban invisibilizados, porque no se les daba esos espacios, ¿no? Y entonces vuelve a resurgir todo eso. Y es cuando el Cabildo, como institución mayor de la isla, se le enciende una luz y dice, bueno,
pues esto podemos agarrarlo por aquí, pero no vamos a agarrarlo por aquí porque es necesario. No, vamos a agarrarlo por aquí porque es lo que vamos a ganar. Eso ya tiene que ser algo normal, o sea, eso ya tiene que venir. Eso ya tiene que venir en el ADN de todos los proyectos, de todo lo que se quiera poner en marcha. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Basta de violencias machistas cotidianas e invisibilizadas. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Basta de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales. Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza. Exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista. Ninguna mujer es ilegal. Decimos basta al racismo y a la exclusión. Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. Nos queremos libres, nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes. Excuse me, let me make a few things clear here. Woman fire! Macadaba and lioness then tell you, I feel respect the woman scene, nah excuse, bumbo. Home gallivanting, trick me over acting. Don't you hear me clear, pay attention while I'm chanting. I feel treat me right, respect me, but that's what me say. I bring the virtuous rhymes and the sweet melody. Woman give you life, you want loving from a wife, and after you go hit her, you still think it's all alright. What is in your head? This woman about dread. Violent behavior is not growing and it's spread. Nothing else to say. Home gallivanting, trick me over acting. Don't you hear me clear, pay attention while I'm chanting. I feel treat me right, respect me, but that's what me say. I bring the virtuous rhymes and the sweet melody.